Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí iniciamos Plaza Albinegra, aquí iniciamos este espacio dedicado a la actualidad del Club Deportivo Castellón en Castellón Plaza. Nos pueden escuchar en directo a partir de las 6 de la tarde los lunes, jueves y viernes, y también en diferido a cualquier hora del día en las muchas plataformas que hay a su disposición para oírlo en diferido en formato podcast. Y hoy, como es viernes, pues previa del partido que va a jugar el conjunto de Pablo Hernández, que se enfrenta mañana a la Real Sociedad B en busca de iniciar una nueva racha de buenos resultados, ahora con un calendario, no digo fácil, pero sí diferente al que ha tenido en los últimos partidos, con rivales que luchan por otros objetivos, por ejemplo la Real Sociedad B, que está luchando por la permanencia y que va a recibir al Club Deportivo Castellón siendo un equipo que está haciendo una muy buena temporada. Todo el mundo pensaba que iba a estar muy abajo en la tabla clasificatoria y ahora mismo está en zona de permanencia y ya estuvo a punto de liársela al Castellón en el partido de la primera vuelta, aunque también es verdad que durante 70 minutos el Castellón le pasó por encima. Fue un partido loco del que hablaremos también, porque es importante recordar lo que pasó en la primera vuelta. El Castellón lo ganó, pero estuvo a punto de arruinarlo al final. Todo esto después de una derrota ante el Racing de Santander, que parece que anímicamente no ha dejado secuelas en los jugadores ni tampoco en el cuerpo técnico. Están todos lanzados hacia una nueva victoria, hacia una nueva senda positiva en este encuentro que van a jugar a partir de mañana, y en esa racha de encuentros tienen 2 seguidos fuera de casa, con algunas bajas importantes, incluida la del entrenador Pablo Hernández. Hablaremos también de las decisiones arbitrales y de las decisiones de los comités en torno a las alegaciones del Club Deportivo Castellón que no han surtido efecto, y de las soluciones que puede encontrar el técnico que va a estar, Pablo Hernández, en el partido de Zubieta, aunque no en el banquillo, para suplir esas bajas importantes que tiene, sobre todo en los laterales. Así que entramos en materia. A vuelta de pausa hablamos de todo esto i del resto de l'actualitat del conjunto albinegro. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Allure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Villarreal. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, no es una final, desde luego, pero ya queda menos para que acabe la Liga y los partidos cada vez adquieren mayor importancia, mayor trascendencia en un objetivo tan bonito como el que persigue el Club Deportivo Castellón, que hasta el final yo creo que ya todo el mundo tiene claro que va a estar peleando por el ascenso, y quizás por el ascenso directo hasta el final de temporada, estando en esa lucha por acabar entre los 2 primeros, a pesar de que la primera posición se ha alejado un poquito con esa derrota, pero nunca se sabe. En un par de semanas esto puede cambiar y quizás veamos al Racing de Santander más cerca del Castellón y al Castellón peleando por la primera posición, pero de momento está en zona de ascenso directo, con equipos que están muy cerquita, porque está todo muy apretado en la clasificación, pero en una posición que todos habríamos firmado hace unos cuantos meses, cuando llegó Pablo Hernández al frente del equipo. Y analizamos lo que tiene por delante el Club Deportivo Castellón. Alejandro Moll Salafranca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, yo creo que no tiene que dejar ninguna secuela, ninguna duda, ¿no? Este último partido ante un muy buen equipo, también hay que decirlo, ¿no? El Racing de Santander. Correcto, por eso van líderes. Al final, lo he dicho fuera de micros, hemos perdido una batalla, pero en la guerra queda muchísima liga. La segunda división es muy difícil. Y en 2 semanas lo que es blanco puede ser negro. Por ejemplo, me acuerdo del Depor cuando lo ganamos en Castalia, que le sacábamos 4 o 5 puntos más el Golaveras, y ahora mismo están empatados con nosotros. O sea, esto, quien crea que se asciende en abril, en mayo, ya
Yo creo que está equivocado. Sí, evidentemente tenía que perder tarde o temprano el Castellón, ¿no? Después de 16 partidos en los que había cosechado una sola derrota, algo que había ocurrido por última vez en la temporada 88-89, la del ascenso del Castellón a Primera División, el último ascenso que consiguió el Castellón, y fueron las 16 últimas jornadas en las que el Castellón pegó ese subidón con Luche al frente y con ese equipo tan competitivo y tan aguerrido que tenía entonces el Club Deportivo Castellón. A ver si se repite la historia, aunque sea en una fase diferente, pues la racha se ha igualado y ahora a iniciar otra dinámica positiva. José Antonio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Omid. Bueno, ¿cómo vemos el panorama? Pues yo creo que lo seguimos viendo en blanco. Nosotros somos muy de blanco y negro, pero yo creo que lo seguimos viendo en blanco. Como ha dicho Alejandro, se ha perdido una batalla, se ha perdido un partido y se pueden perder más, ¿eh? O sea, que no, yo creo que es irreal, y me parece que lo comentó ayer nuestro entrenador Pablo Hernández en la rueda de prensa, es irreal pensar que lo íbamos a ganar todo. O sea, hay partidos que no se van a poder ganar y hay partidos que se pueden perder, y este se ha perdido. Lo importante es que este era un partido que no era una final, por mucho que el ambiente pudiera parecerlo, y que todavía nos quedan un rato de partidos, y tú lo has dicho, creo que en la temporada de Luche los últimos 16 partidos solamente se perdió uno. Los últimos 16 partidos o los últimos 10 son realmente donde se decide la temporada. Puedes haber hecho muchas cosas antes. El Racing de Santander, por ejemplo, el año pasado hizo muchas cosas muy bien en la primera vuelta, pero luego no tuvo el premio del ascenso. Sí, todo se decide al final de la temporada, aunque sí que es verdad que el Castellón ya ha tenido un recorrido suficiente hasta ahora para dejar claro que es un buenísimo equipo, ¿no? Juega muy bien al fútbol, incluso ante el Racing en la segunda parte, después de un 0-3 que dejaba el partido sentenciado, peleó y estuvo a punto de meterse en el partido, de haber metido a Álvaro esa que tuvo cerca del final, nada más marcar Suero, a lo mejor el partido habría cambiado, pero que es un equipo que no baja los brazos en ningún momento y que compite todos los partidos, ¿no? Totalmente, Omita. Además, a mí un gesto que seguro que os disteis cuenta que me encantó es cuando el árbitro pitó el descanso, Castalia ovacionó a los jugadores con un 0-3. Yo creo que ahí sí que hemos madurado como afición y da sentido a lo que está haciendo el equipo de Pablo Hernández. Lo dicho, estamos, entre comillas, no voy a decir tocados por la derrota, a nadie le gusta perder, pero fue un golpe de realidad. Y yo creo que tenemos bastante claro el Castellón como, si no gana, ¿a qué se deberá? Yo creo que hay tres factores bastante claros. Uno, cuando se cometan errores individuales como el del otro día. Dos, cuando el equipo rival tácticamente nos gane la tostada, como pasó el otro día en la primera parte, donde creo que el planteamiento del Racing nos puede gustar más o menos, pero fue muy acertado y nos hizo mucho daño. Y tercero, con la inestimable colaboración del árbitro y el del VAR. Justamente en los tres factores influyeron en el partido anterior. Así que yo estoy muy tranquilo con el Castellón, con la racha que lleva. Estoy convencidísimo que iremos a Zubieta con esa rabia, pero para trasladarla a nivel positivo, porque estoy convencidísimo que tenemos a unos guerreros que seguro que van a ir a por los 3 puntos. Yo añadiría un cuarto factor, que es que nos enfrentamos a un muy buen equipo que individualmente sus jugadores lo han demostrado, y además sin tener toda la fuerza que han tenido durante la temporada por las bajas, han demostrado que su segundo equipo, los suplentes, también son muy buenos, ¿eh? O sea, que no hay que desmerecer tampoco que de enfrente nada. Teníamos a un muy buen equipo. De hecho, si no recuerdo mal, vendieron en invierno a Jeremy por 7 millones, creo que fue. Que se han reforzado bien, tienen buenos jugadores, es normal. De hecho, el Racing tiene esa presión por ascender, es normal. Nosotros, no digo que estamos de chiripa, porque si estás segundo a falta de 14 jornadas no es suerte, pero es el premio al esfuerzo, ya no de los jugadores, del cuerpo técnico, del club, de la afición, porque yo creo que también la afición también debe saber cuándo debe apoyar más que nunca a los jugadores, y yo creo que lo estamos sabiendo hacer. Sí, tenemos ahora un partido que hablabais del arbitraje, que no fue desde luego un arbitraje para tirar cohetes.
y que además ha dejado secuelas de cara al partido de este fin de semana, de cara al partido de mañana, porque tenemos bajas importantes. La de Pablo Hernández, lógicamente, por esa expulsión, que yo todavía no acabo de entender cómo las palabras que emitió al cuarto árbitro eran merecedoras de una tarjeta roja y de una suspensión de 2 partidos. Me parece que tienen la piel muy fina los árbitros últimamente, ¿no? Cualquier cosa que les digas, aunque sea de forma respetuosa, acaba siendo merecedora de expulsión para ellos. No va a estar en este partido, tampoco va a estar en el próximo. Y bajas importantes en el terreno de juego, sobre todo en los laterales, con jugadores que son titularísimos en el Castellón. Melot, que qué mala suerte, porque fue baja hace poco también por sanción y ahora, después de esa roja que vio en el partido frente al Racing, también se va a perder el próximo partido. No tiene recambio natural en esa posición en la primera plantilla. Tendrá que cambiar algo, no sé si de dibujo o meter a un jugador de otra posición, Pablo Hernández en esa posición, y la de Lucas Alcázar por 5ª tarjeta amarilla, que hace poco también estuvo sancionado porque vio 2 tarjetas amarillas en el mismo partido y, bueno, mala suerte también para él, que se pierde el siguiente encuentro. No sé cómo veis la situación y qué soluciones puede encontrar José Antonio Pablo Hernández, que va a estar mañana en el partido, aunque no va a estar en el banquillo, pero estará acompañando al equipo y bueno, lo dirigirá como pueda, junto a su segundo Sergi Ripolles. Pues antes de responderte, yo quería hacerte una matización sobre lo que has dicho de los árbitros y los entrenadores. Puedes no decir, o sea, no debes decirle nada al árbitro, a excepción de si eres Ibanania. Si eres Ibanania, puedes decirle de todo al árbitro porque no pasa nada. Pero bueno, o sea, hay entrenadores que tienen ese caché de que pueden decirlo todo y que son temperamentales, y bueno, el nuestro pues ya se ha ganado una expulsión. Yo creo que hay que aprender también de ello, ¿no? Y con respecto a cómo suplir a los jugadores que no van a estar presentes, a Mellot o a Alcázar, que para mí son bajas sensibles, y lo de Mellot es algo que creo que aquí lo comentamos cuando el mercado de fichajes, que veíamos que ahí en esa posición igual se podía hacer algún refuerzo, más que nada porque en la plantilla pues no tiene un sustituto natural, y lo que se ha fichado que puede sustituirle y que hemos visto ya que ha utilizado Pablo Hernández, que es a Ismael Fadel, creo que es un jugador de características bastante distintas. Creo que habrá un cambio en el planteamiento. O sea, yo me sorprendería, no digo que no sea posible, pero me sorprendería que jugáramos con 4 atrás. Yo creo que vamos a jugar con 3 más 2. Y sobre todo que ante los jugadores de la Real Sociedad necesitamos a gente rápida. Entonces, la idea de pues tener a 2 carrileros rápidos que en un momento determinado puedan cubrir a los extremos y estar blindados en el centro puede ser una solución. Si tenemos que irnos al modelo de defensa de 4, pues evidentemente ahora mismo sabemos que quien ha tenido la confianza en las circunstancias que has comentado de que no estaba Mellot o no estaba Alcázar ha sido Tincho. Yo creo que a Tincho ahora mismo pues necesita un grado de maduración suficiente y tiene un perfil que a lo mejor pues no es tan defensivo y es un perfil más ofensivo. Y Fadel demostró que la velocidad, por lo menos en este momento, no es lo suyo. O sea, tendrá y tiene otras virtudes, pero la velocidad no la tiene. Y los jugadores de la Real Sociedad que están ahí son rápidos. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Yo prácticamente diría que coincido, porque no veo repitiendo a Fadel, no porque no lo hiciera bien en Pucela. A mí me gustó bastante el chico, ya que tenía una pareja de baile complicada. Pero es verdad que en aquella ocasión sí que tenías a Lucas Alcázar. En plan, tenías una banda con este chico joven que podías, digamos, ayudarle. Ahora el problema es que tienes a los 2 laterales que tienes que cambiar. Entonces, no veo jugando, por ejemplo, a Salva Ruiz en la izquierda y a Fadel en la derecha, porque es como una ruleta rusa. Y mira que yo soy muy de Salva Ruiz, pero no veo que Pablo arriesgue con 2 novedades así de primeras. Entonces yo creo que también apostaría por un cambio de sistema.
Pero bueno, al final eso solo lo sabe Pablo, y si toma la decisión que tome, ya sea como en defensa de 4 o defensa de 3, será porque ha visto entrenar a toda la semana a los jugadores y ha decidido que es la mejor opción. Sí, y en la Real Sociedad B, el último partido de partida no jugó con Gorka Carrera, que Gorka Carrera tiene mucha movilidad, pero al final es un 9, no tan posicional, pero es un 9 más parecido a lo que pueda ser nuestro Cámara de 9, ¿no? Pero de partida jugó con Arcais Mariez Currena y con Ochieng. Y esos son balas. Sí, Ochieng sí. Sí, o sea, Ochieng es un jugador que tiene una zancada y un desborde, salvando las distancias, en ese sentido parecido a Zipenga. También pensando en las posibles soluciones, Tincho, que está esperando su oportunidad, si al final no se la da en una circunstancia así Pablo Hernández, será un golpe tremendo para él, anímico, ¿no? Yo creo que no, porque es que al final lo que ya comentamos en programas anteriores, que tenemos 3 laterales, entre comillas, izquierdos, pero derechos solo hay uno. Entonces ahí sí que verá que es como que a mí me seguía chirriando. Entonces yo creo que si no juega Tincho, jugará Salva, porque creo que Salva es más parecido al perfil que busca Pablo ahí. Pero yo Tincho sí que lo veo con potencial, pero por X o por Y, no sé si es porque necesitamos un perfil más físico atrás. Al final el estilo de Pablo es muy de Premier. Es mucho físico, correr como jabatos, estilo Bielsa. Y yo no sé si Tincho se tiene que adaptar más a jugar de extremo que de lateral en este sistema. Pero bueno, yo si juega Tincho me parecería bien, y si juega Salva, pues también. Y en un sistema de 3, ¿a quiénes pondríais, José Antonio? Que tú Pues crees que van a ser 3 centrales. En un sistema de 3, ahora, por no tener a los 3 zurdos, yo tendría a Briñán y a Alberto y probablemente a Sienra. No sé, también habrá que ver, porque ha penalizado. No tendría mucho sentido después de haber sacado una roja. Normalmente Pablo ha penalizado a los jugadores que han cometido el fallo de hacer la segunda amarilla cuando llevan la primera, ¿no? Creo que volver a Sienra. Si no, una opción puede ser también Salva Ruiz, que en la defensa de 3, que ha jugado al principio de la temporada y al principio con Pablo. Y yo donde creo que va a haber la revolución puede ser, no la revolución en el sentido, sino de meter la fuerza ahí, es en el centro del campo. O sea, en el centro del campo, y para ahogar la salida de balón que tiene la Real Sociedad B. Yo creo que ahí estará la clave de este partido. ¿Veremos a Suero, por ejemplo, en ese centro del campo? Si jugamos con defensa de 3, yo diría que sí. Y yo discrepo con José Antonio. Yo creo que quien se va a quedar en el banquillo va a ser Brignani. Yo creo que sale muy señalado en el último partido, con 2 errores que no nos estaban nada acostumbrados. De hecho, al revés, estaba acostumbrando a meter goles importantes. Y yo creo que Fabrizio, por el partido que hizo, no me extrañaría que fuera al banquillo. No por modo castigo, sino porque si ves que luego durante toda la semana Sienra es verdad que se equivocó con la expulsión, aunque sigo pensando que la expulsión que... Rigurosa esa vamos a poner tarjeta. entre comillas rigurosa. Yo creo de hecho, que el Castellón apeló Sí. la segunda tarjeta amarilla. Yo creo que si por mí fuera, o siendo por merecimientos, yo creo que debería jugar Sienra, Alberto y Salva por la derecha. Pero yo creo que... No sé, tengo mis dudas. Es que Fabrizio salió muy señalado, ¿eh? Ya, pero en el balón parado, y en la Real Sociedad B, esa es una de sus debilidades. O sea, cuando yo, poniéndome en la mentalidad de entrenador, que no lo soy, buscas cuáles son tus fortalezas, cuáles son las fortalezas del otro equipo, pero sobre todo donde le tienes que atacar es en las debilidades, ¿no? Y una de las debilidades de la Real Sociedad B es la defensa a balón parado. Estoy de acuerdo. Pero Fabrizio también le cuesta correr atrás. Lo vimos en Castalia con gente rápida. Entonces, si la Real me está diciendo que con gente rápida, vamos a ver la balanza, a ver qué nos... Es verdad que Fabrizio, a balón parado, vamos, un tío de casi 2 metros, impone. Y además va bien. Pero, insisto, ponga quien ponga, me parecerá bien. Porque al final todos somos entrenadores en la grada. Pero los únicos que lo ven durante toda la semana es Pablo Hernández y su cuerpo técnico. Entonces,
Pero bueno, yo digo lo que haría. Tenemos la vuelta también de Cámara en esa punta de ataque. Cámara, por ejemplo, sí que para mí es un ejemplo claro de lo que decía José Antonio, ¿no? De que puede penalizarle esa quinta tarjeta amarilla que vio, porque además fue una acción absurda en la que aplaudió al árbitro, era una tarjeta perfectamente evitable. Y tengo ganas de ver si le penaliza o no en la decisión final de Pablo Hernández. Es un jugador evidentemente indispensable ahora mismo en el ataque del Castellón por las prestaciones, por el nivel que ha mostrado en los últimos partidos que ha disputado y porque Jakobsen no ha estado a su altura en esos encuentros en los que ha tenido la oportunidad de jugar como titular. No sé cómo lo ves tú, José Antonio. Creo que no le va a penalizar porque siendo inteligente, aunque tú como entrenador sepas que en algún momento determinado tienes que establecer, dar alguna lección, ¿no? a algunos de tus jugadores. En este caso es que te estás tirando una piedra contra tu tejado, ¿no? O sea, un disparo en el pie. Ahora mismo, tal y como juega el Castellón, el primer elemento de presión, el que desquicia a los centrales, es Cámara. Podíamos no haberlo imaginado a principio de temporada, podíamos haberlo intuido cuando, por ejemplo, en el partido del Levante, por esta época, justo el año pasado, jugó como está jugando ahora, pero no volvió a hacerlo en toda la temporada. Pero para mí es una pieza que gasta de maravilla con todo el armamento que tiene el Castellón y que provoca, a lo mejor no en goles, pero sí que provoca en situaciones de peligro que el Castellón sea pues uno de los equipos que más situaciones de peligro genera en área rival de toda la segunda división. Suscribo. Básicamente, Ousmane Cámara a día de hoy es el delantero titular del Castellón estando como está. Y yo he de decir, y no se me caen los anillos al decirlo, que yo era muy de Jakobsen al principio de temporada, pero es verdad que entre que las lesiones, que luego fue padre, el otro día no aprovechó su oportunidad, tuvo una ocasión muy clara que tampoco estuvo fino, yo creo que va a jugar Ousmane. Bueno, pero Cámara lo hubiera fallado a lo mejor también. O sea, porque Cámara ha fallado más ocasiones de esas. Pero creo que la aportación al equipo de Jakobsen es lo que le va a penalizar en este partido o en los partidos que vengan a la hora de la titularidad. Hablando claro, Jakobsen no encordió todo lo que quisimos en la defensa del Racing de Santander. Ousmane Cámara, aunque hubiera fallado esa, que no lo sabemos, estoy seguro que hubiera dado más guerra. Estoy convencidísimo, pero no por demérito de Jakobsen, es que Cámara ahora mismo está a un nivel que la gente dice, es que no te gol. Vale, es que si tuviera gol, posiblemente estaría en la Premier y lo hubiéramos vendido por 20 millones. Entonces, hace muchísimas cosas y la cifra de goles que tiene no está nada mal para un equipo como el Castellón que reparte sus goles entre muchos jugadores, ¿no? Tiene 7 goles, es el máximo goleador del equipo y lo que comentabais, ¿no? La aportación que hace fuera del gol, ¿no? En el ataque del equipo pues es muy importante y es una sorpresa agradable, ¿no? Una de las muchas sorpresas agradables que nos ha deparado el Castellón esta temporada de jugadores que ya estaban del año anterior, como Zipenga, por ejemplo, que ha sido para todos la grandísima sorpresa, ¿no? Y que sigue manteniendo un nivel altísimo, ¿eh? Yo pensaba que iba a tener algún bajón, que no iba a tener mucha continuidad, pero está jugando con regularidad a un altísimo nivel, ¿eh? Me está sorprendiendo agradablemente este jugador. Ahora volveremos otra vez ya a perderlo cuando se juegue, que ya veremos a ver dónde se juega también, ¿no? La fase mundial. Se supone que tiene que jugar en Guadalajara, estado de Jalisco, donde mataron al prominente narco y donde se está liando una buena en las últimas semanas. Vamos a ver cómo acaba todo esto. No sabemos, para nosotros, si en vez de hacerlo allí lo hacen en Europa, pues mejor, porque probablemente lo perderemos menos días, porque entre el viaje, los cambios de horario y todo esto, pues 2-3 jornadas igual nos quedamos sin él, ¿no? Pero cuando veíamos a Zipenga jugar el año pasado, lo veíamos, yo creo que sin confianza, ¿no? O sea, llegó, era el tercero o el cuarto en la rotación para esa posición de ataque que hacía el Castellón, cuando el Castellón jugaba con muchos jugadores en ataque, con lo cual pues era un jugador sin confianza. A mí lo que me parece es que este jugador con confianza
pues es un jugador top para la segunda división, y por eso al final en los rankings de jugadores, de puntuaciones de jugadores de las casas de apuestas de la segunda división, pues está en cabeza, está en el grupo de los 5 primeros, y ese sí que sería una venta, porque además creo que es un jugador que se acopla mucho al estilo de juego británico, ¿no?, en la Premier, para esos extremos que desbordan, que luego pues saben que tienen a todo un equipo detrás que va a correr por ellos, ¿no? Porque ahí tenemos el hándicap. Yo esta vez creo que Zipenga va a salir otra vez por la derecha, o sea, no va a volver a la izquierda. Puede ser. Te iba a decir, José Antonio, que para que haya venta primero tiene que tener Por eso. contrato. No ha renovado aún, entonces veremos a ver. Y también una de las claves que tú has dicho, lo de la confianza, estoy súper de acuerdo, y yo creo que el mejor ejemplo era que el año pasado de cada 10 partidos te hacía uno bueno. Y recuerdo un gol que metió al Granada, ya estábamos salvados, y dije, madre mía, como mantenga esta regularidad, lo vi además con unos amigos, y me dijeron, ¿y este chico quién es? Y dije, pues un chico que no está jugando. Y este año sí que está teniendo esa confianza, esa regularidad. E incluso me atrevería a decir, no por mucho, pero que ha mejorado la toma de decisiones. Y eso también se ha visto que cara a gol, asistencias, los números que tiene, creo que junto a Calatrava son los mejores. Si sigue con esa progresión, estoy convencidísimo que ya no nivel segunda división, nivel primera. Ahora, primero tiene que mantener esa regularidad y segundo, renovar con el Castellón. Tiene ese partido con su selección, si lo convocan, que esa es otra, porque en la Copa de África jugó muy poquito, por no decir nada, y bueno, está por ver si le convocan para ese partido, porque es a un solo partido. Tiene que esperar al rival de la semifinal para jugar la República Democrática del Congo, el último partido por una plaza en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El día 31 de marzo se supone que se tiene que jugar ese partido, así que vamos a ver si va o no va convocado. Mejor que no vaya, ¿no? Por los intereses del Club Deportivo Castellón, que se quede aquí más tranquilo, más seguro, además, que irse allí a jugar seguramente muy poquito, porque no parte como titular en su selección nacional, y seguir ayudando al Club Deportivo Castellón. Para eso también ha fichado el Castellón a Raúl Sánchez en el mercado de invierno, para posibles eventualidades, ¿no?, con Zipenga o con otros jugadores, y ahí en las bandas tiene muchísimas posibilidades, ¿no?, el Castellón, muchísimas soluciones. Raúl Sánchez, que ha sido un fichaje importante por lo que ha aportado al Castellón antes de su salida a México, pero le está costando un poquito, ¿no?, arrancar. Poco a poco me imagino que va a ir haciéndose con las sensaciones y con el tono que exige el equipo, pero bueno, le está dando minutos Pablo Hernández. Falta un poquito a Raúl para ver ese Raúl que nos enamoró en Castalia. Es verdad que por ganas y por calidad no va a ser. Es verdad que al tono físico, no sé si es porque aún le falta un poquito de rodaje y lleva ya un mes prácticamente. Le debe quedar poco ya para ver esa mejor versión de Raúl. Tenemos a Raúl, tenemos a Mabil, que es un poco irregular. Hace unos partidos estaba muy bien, ahora parece que vuelve a ser, que no puede tener esa confianza. Y luego está Pablo Santiago, que está desaparecido. Entonces, ahí Zipenga es quien parte con más ventaja. Cuando se vaya, ¿quién jugará? No lo sabemos. Yo estoy convencido que mañana va a jugar Brian. Y yo o sea, si estuviera Raúl en las condiciones físicas, que eso parece que a lo mejor le falta un poco, ¿no? Pero si estuviera en las condiciones físicas, yo creo que Raúl hubiera sido para la defensa de 4 una de las soluciones de Pablo para suplir al Alcázar. Un lateral que sabes que tiene proyección, porque Raúl tiene proyección, y que hacia atrás corre mucho. Pero yo ahora mismo, viendo los partidos, creo que le falta todavía un poco para poder, a lo mejor no en la parte hacia arriba, sino en la recuperación. Y ahí, por ejemplo, el tercer gol creo recordar, del Racing, pues se lo marca el lateral que le gana en carrera. Sí, Mantilla, sí. Sí. Bueno, vamos a ver si tiene protagonismo de aquí a final de temporada, y sobre todo esa aportación, porque su último año en el Castellón fue espectacular por los goles que marcó, por lo que aportó en el juego ofensivo del equipo, y evidentemente es un futbolista que ha llegado para mucho tiempo, ¿no?, porque ha firmado por 5 años y medio,
Y bueno, si puede aportar y marcar, por ejemplo, el gol del ascenso esta misma temporada, pues mejor que mejor, ¿no? Lo firmaríamos y ya amortizaríamos el fichaje, aunque creo que le falta económicamente ha sido muy ventajoso también. enchufarse, o sea, meter ese primer gol, ¿no? Que el hacer ese clic mental de, bueno, he llegado aquí, sé quién soy, sé dónde estoy, sé lo que esperan de mí y tener ese clic mental de ser capaz de marcar el primer gol. Porque yo creo que eso a un jugador que tiene alma de delantero, aunque pueda jugar en el carril, aunque tiene alma de delantero, y lo que le pone es marcar goles. De hecho, en su primer partido en casa estuvo este año punto. le dio al palo en Sí, el larguero estuvo a punto. contra la Andorra, creo recordar. Entonces, ahí pues igual puede ser también una de las claves, esa confianza con el gol. No lo sé, no estoy en la cabeza de Raúl, pero estoy convencido que es un gran jugador y que más pronto que tarde volverá a ser el... Sí, y el otro fichaje de invierno del Castellón, Álvaro García, no está teniendo muchos minutos, pero en el último partido sí que tuvo algunos más, porque en los anteriores entraba a 4 o 5 minutos del final. Es muy difícil hacerse con un sitio y con sensaciones, ¿no? cuando tienes tan pocos minutos, pero el otro día tuvo una muy clara que tenía que marcar sí o sí. Es verdad que viene de Primera Federación. Tuvo dos. Sí, O sea, el día de Las Palmas también tuvo sí, una pero muy tuvo un clara. remate de cabeza, ¿no? Creo recordar. Sí, cuando estaba con jugador menos, sí. Que estuvo a punto y luego tuvo esta que sí que fue clara y que hubiera sido un gol muy bonito de haber sido gol. Sí. Te metías Y en el hubiese partido. puesto el 2-3 a falta de 8 o 9 minutos más descuento, ¿no? Y el día de Zaragoza también tiene una que no o sea, llegó a rozar de milagro. O sea, es verdad que no está teniendo suerte tampoco porque tampoco tiene muchos minutos, pero se ve que es un delantero de área, que huele el peligro. Entonces, yo creo que también es un refuerzo que nos vendrá muy bien y cuando meta el primer gol, no digo que se le caerán como churros, pero estoy convencidísimo que cogerá esa confianza porque al final esto es segunda división, no es primera ref, con muchos goles que lleve. El mejor ejemplo está en Jesús de Miguel. Jesús de Miguel en el Tenerife ahora está a un nivel increíble y el año pasado, pues por X o por Y, pues aquí no rindió. Sí. No marcó goles, aunque Dicker Reuter siempre alabó su trabajo, ¿no? Como Indiscutible. Como hombre, último hombre, primer hombre para la presión y esa intensidad que ha aportado el equipo, pero sí que es verdad que en el tema del gol pues le ha faltado un poquito, Pero ¿no? es que el año pasado terminaba jugando los partidos casi de mediocentro pivote defensivo, ¿eh? O sea que terminaba todos los partidos jugando atrás, no en el 9, ¿no? Y yo lo que te quería decir es, a mí lo que me gustó de Álvaro es que esa ocasión la falló, pero la ocasión se la fabricó él, se la buscó él y estaba donde tenía que estar. Que eso es lo que a lo mejor le echamos en falta a Jakobsen, ¿no? Que Jakobsen en los partidos parece que estar siempre, y salvando las distancias, que eso le pasaba a Markanich, donde no está el balón, ¿no? Markanich tenía una habilidad en que si él hacía el desmarque hacia la derecha, el balón siempre iba hacia la izquierda. No lo sé por qué, pero... ¿No echamos de menos a Markanich o sí? No, No. yo creo que... O sea, yo espero que le vaya muy bien la cesión, que recupere esa confianza y si al final vuelve en un nivel óptimo, pues no sé si le dará para quedarse o al menos recuperar lo invertido, básicamente porque es que a día de hoy es un perfil, voy a decir, parecido a Álvaro y Álvaro, con los pocos minutos que ha jugado, que habéis dicho, a mí me ha demostrado más que Nick. Yo insisto que Nick me parecía que este año podía ser el suyo. Sí, yo también lo pensaba, ¿eh? Yo también pensaba que este año iba a crecer, al menos iba a aportar más que la pasada temporada, que llegó en el mercado de invierno, nueva liga, nuevo fútbol, había que adaptarse y al final acabó más o menos bien, porque además marcó el gol de la permanencia, ¿no? Contra el Eldense, marcó un gol importante ante el Albacete y otro que le anularon incomprensiblemente. Y no era el mismo árbitro que no era... No, era el que creo que es el que presuntamente ahora ha salido todo esto de la violencia. Ah, vale, ya me sonaba. Creo que es ese, es que ha sido un poco turbio todo. Tampoco Sí. quiero afirmar algo que no estoy seguro, pero... sí, Bueno, nos ha tocado cada árbitro que sí, que da Sí, para, pero da para fue estudio. un arbitraje escandaloso porque al Sí. final también hubo un penalti en ese partido que no le pitaron al Castellón. Hubo de todo en esa recta final del encuentro, pero que tuvo una aportación importante, no muy seguida, pero en varios partidos hizo cosas interesantes Markanich para el Castellón y yo pensaba también que este año iba
iba a ofrecer un nivel mejor, como han ofrecido otros jugadores, ¿no? Que han mejorado, como Cámara, ¿no? Que también empezó el año pasado que estaba lesionado y no pudo jugar los primeros meses y le costó entrar y bueno, ahora es un jugador indispensable, importantísimo en el Castellón. Tenemos en el centro del campo a dos jugadores que parece ahora mismo que son intocables, ¿no? Como son Guerena Barrena y Diego Barri, que ahí no hay ninguna discusión, me imagino. No creo que Doué y Ronaldo postulen a la titularidad mañana, ¿no? No, yo creo que es la zona del campo que más clara tiene Pablo, y con razón, porque están a un nivel increíble. Ronaldo, yo creo que el ritmo tan alto que exige Barry y Jere no llega. Y Doué lo veo más un perfil, no sé si ya cuando el partido haya que ir más a presionar, más a defender. Doué no lo veo en un engranaje, pero alternativo. No sé si me explico. Pero entre Jere y Barry yo veo, vamos, Sí, una dupla. Va a ser un partido bonito porque ahí tiene el pivote defensivo de la Real Sociedad B, que es Tommy Carbonell. Es un perfil también, un jugador muy joven, ¿no? Porque creo recordar que el jugador más mayor de la Real Sociedad B es el segundo portero, que tiene 24 años. O sea, tiene un equipo que la media está en 20 y pocos, 21, 22, y con jugadores de 20 años. Y a mí, Tommy Carbonell, que he visto algunos partidos, es un jugador que como pivote defensivo me ha encantado porque además tiene toque y reparte, ¿no? Y yo creo que ahí, como había dicho antes, ahí va a estar la clave del partido, el cortar la conexión que tienen en el centro del campo, porque además ellos presionan mucho también. Es un equipo que presiona muy alto y que los 15-20 primeros minutos de los partidos, por lo menos que yo le he visto en casa, juegan a tumba abierta, ¿no? O sea, ahí va a estar la clave también de parar, bueno, a lo mejor sorprenderles o lo que haya preparado Pablo. Empezaron con dudas la temporada, pero en Castalia casi nos dan ese susto, la verdad. Y yo, la verdad que me fui a casa, pues... Pero con dudas fuera. Fuera. En casa sí que verá que son más fiables. De hecho, el otro día pierden contra el Depor y no he visto el partido, pero gente que ha visto el partido me ha dicho que pierden de manera injusta. No, injusta. En el último minuto, con una roja. En la última jugada. Con una roja también que el Depor aprovechó muy bien. Pero antes de esa derrota creo que llevaban 3 victorias seguidas. O sea, estamos ante un rival, aunque venga de perder como nosotros, cuidado. Sí, los filiales tienen esa característica, ¿no? Que empiezan con dudas, sobre todo cuando son equipos nuevos y en este caso todos estos jugadores debutantes en el fútbol profesional, y luego les cuesta un poco hacerse a la categoría, pero luego poco a poco van mejorando y creo que llegaban a Castalia siendo el peor equipo fuera de casa. No sé si habían puntuado en algún partido fuera de casa cuando llegaron a Castalia, pero tenían ese hándicap y luego lo han mejorado bastante porque han conseguido victorias fuera de casa. Y eran el mejor local y han dejado de serlo, y su racha como local desde que vinieron ya no ha sido tan buena. Creo que han ganado 3 partidos, han perdido 3 y han empatado 2. Creo recordar de cabeza. Y los resultados que le han hecho auparse han sido los resultados fuera de casa. Entonces, va a ser un partido difícil. No va a ser un partido fácil y hay que buscar eso, las debilidades defensivas. Por ejemplo, pues los laterales siempre están muy altos y dejan espacios que se pueda aprovechar. Los 2 centrales pues juegan bastante compenetrados, pero en balón parado pues no tienen mucho dominio, con lo cual ahí el Castellón es donde tiene que... Y sobre todo los primeros minutos, o sea, soportar a lo mejor ese inicio de intento de chaparrón y golpear primero, si puedes. Es verdad que los equipos cambian, ¿no? De una vuelta a otra y la Real Sociedad B es mejor equipo ahora que en la primera vuelta, pero no hay que olvidar que el Castellón durante 70 minutos le pasó por encima, que ha sido el mayor dominio
que le he visto al Castellón esta temporada a un rival, ¿no? Fueron 5 goles, pero pudieron haber sido bastantes más. Y yo creo que por mérito del Castellón, también por demérito de la Real Sociedad B, que a lo mejor le impresionó el escenario y bueno, las cosas que ocurran cuando es un equipo joven y con poca experiencia, pero fueron los mejores minutos o los más brillantes y vistosos que se han visto esta temporada con el Castellón, ¿no? Sí, fue un huracán el Castellón. Y ese partido, aunque lo ganamos y salimos de Castalia con un sabor amargo, yo creo que fue un partido también muy importante para saber el Castellón de Pablo Hernández. Porque tú puedes ganar, tú puedes golear, tú puedes ir a por más, pero sin ir a tumba abierta, como ha dicho Antonio. Porque si no, estás perdiendo o corres el riesgo de perder algo que ya habías conseguido. De hecho, es que me acuerdo perfectamente que nos llegaron 3 veces, metieron 3 goles y aún tuvieron la oportunidad de empatar en la última jugada. Yo pensé, madre mía, menos mal. Yo creo que ese partido junto al del Málaga, yo creo que han sido los 2 partidos que, no sé si decir, han dado un vuelco de timón al barco de Pablo Hernández, pero yo creo que son 2 partidos que, el primero del Málaga porque fue una remontada muy bonita y muy épica y emocional, y yo creo que el partido de la Real fue, para nivel táctico, ajustar algunas cosas. De hecho, a raíz de ese partido, creo que Castellón encajó muy pocos goles en los próximos partidos. Encajó 4 ese partido, pero en los siguientes apenas había encajado. De hecho, hasta hace nada, la racha de Matis en Las Palmas se acabó. Sí, la verdad es que yo creo que extrajo lecciones el Castellón de ese partido y no volvió a dar esas facilidades en los últimos minutos y ese exceso de confianza que tuvo y que reconoció Pablo Hernández, ¿no? en esa parte final, que le pudo costar muy caro, porque la que tuvo la Real Sociedad B en el descuento fue clarísima y hubiese sido un drama haber dejado escapar 2 puntos. Yo la vi dentro. Sí, fue tremendo y ese partido llegó pocos días después de que el Castellón confirmara a Pablo Hernández hasta final de temporada. Me parece que coincidió en esa semana. Y bueno, el Castellón salió como una moto y luego encadenó una serie de grandísimos resultados que se vieron frenados el día del Cádiz, en ese partido que, con polémica arbitral incluida, se perdió, y luego 8 partidos consecutivos sin perder. Se ha perdido este primer partido frente al Racing de Santander, pero el equipo sigue siendo de los mejores de 2026, una sola derrota. El Málaga es el que tiene mejores números de segunda división en 2026, y bueno, ahora nos espera un calendario del que vamos a hablar más adelante, porque tenemos que analizar lo que viene por delante al conjunto albinegro, que tiene encuentros ante rivales que se juegan muchas cosas, no el ascenso directo, pero sí cosas importantes. Hacemos una pausa y volvemos. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Villarreal. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y, si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Umid Sokun. Bueno, pues hay que hablar del calendario que tiene por delante el Club Deportivo Castellón en este mes de marzo. Ha tenido un Tourmalet, unos puertos de categoría especial en estas últimas jornadas, enfrentándose a rivales directos en la pelea por el ascenso, rivales muy cualificados, y ahora tiene rivales que también son cualificados, que también van a ser difíciles, porque en segunda división nadie es fácil, pero que luchan por otros objetivos. La Real Sociedad B, el Sporting, que está luchando por meterse en promoción de ascenso. Tenemos la Cultural Leonesa, que está abajo, que necesita ganar como sea los partidos que tiene en las próximas jornadas para no certificar ese descenso muy pronto. Y tenemos también al Albacete, que está ahí en la mitad baja de la tabla, que no acaba de despegarse y de tranquilizarse del todo
es un equipo al que le tenemos ganas también, ¿no? Por los últimos precedentes que hemos tenido con ellos, con arbitrajes bastante polémicos, sobre todo los 2 últimos partidos que hemos tenido con ellos en casa. ¿Cómo veis el calendario, las perspectivas de un Castellón que bueno, sí que es verdad que está en buena dinámica, pero bueno, pues con la duda de cómo vamos a llegar, ¿no?, a esta parte final, de si va a pesar el cansancio, el desgaste, o de que va a pesar más el buen nivel y bueno, las sensaciones tan positivas que viene transmitiendo el equipo? A mí la verdad que me causa el mismo respeto el Tourmalet que hemos pasado como el que está por venir. Porque tú mismo lo has dicho, Mit, en segunda división, que sí, que tendrá menos presupuesto, que estarán luchando por mitad tabla o no caer en los puestos de descenso. Pero es que a día de hoy es que en segunda se ha demostrado que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y si te relajas, y Pablo Hernández lo ha dicho 1.000 millones de veces, te hunden en el pecho. Y es normal. Entonces yo no me fío nada de la Real Sociedad B mañana. Además, con las 2 bajas que tenemos. Cuando vengan los siguientes, igual. Y cuando... habéis dicho también que las ligas se deciden en los últimos 5 partidos. Estoy de acuerdo. Y ahí da igual el nombre a que te enfrentes. Tienes que ir al partido, vamos. No digo como si fuera una final, pero es que no me fío nada, Omid. Es que igual han sido muchos años en categorías inferiores en las que no lo veíamos tan cerca y al final ha sido desilusión, pero hay que ir con mucha cautela. Porque es que al final segunda división es fútbol profesional, no nos olvidemos. Y bueno, lo hemos visto en otros equipos, ¿no? El Racing de Santander, precisamente, en los últimos años ha estado que parecía que se iba a salir de la tabla clasificatoria y ha acabado las 2 últimas temporadas, la primera de ellas sin meterse en playoff y la segunda pues sin meterse en ascenso directo, jugando playoff y perdiendo ante el Mirandés. José Antonio, bueno, hay que respetar a todos los equipos y quizás sea además peligroso, ¿no?, afrontar esta porción de temporada pensando que pueda ser más fácil respecto a los 3 últimos partidos que has tenido ante rivales de arriba, ¿no? Sí, a ver, confianza en el equipo yo creo que todos la tenemos porque el equipo se la ha ganado, ¿no? Entonces, también están los otros equipos que también juegan y aquí hay que pensar que al final en estas divisiones... cuando tú tienes un equipo que puede baja el equipo, pero también bajan los jugadores. Entonces los jugadores tienen una motivación especial. El Sporting es un equipo que de los que viene, que ese partido va a ser bastante duro. ¿Por qué? Pues porque el ambiente que rodea al Sporting y jugar allí en el Molinón, pues es algo serio, ¿no? O sea, es ambiente de primera división, aunque no estés es el equipo en primera división y lleve unos cuantos años sin pisarla, ¿no? El partido contra la Cultural, creo que vamos a ver cómo se comporta la Cultural. Creo que ese partido, dependiendo tras el cambio de entrenador en la Cultural, será demostrativo de si han dado el salto hacia arriba y tienen visión de salvarse o ya no. Y el partido del Albacete, pues con el Albacete lo mismo, porque todos los equipos que están en la franja baja, yo no voy a decir en descenso, sino en la franja baja, ahora creo que está muy diferenciado, hay 10 equipos por arriba y esos 10 equipos todos pueden optar a jugar la promoción. Hay 1 o 2 equipos por ahí en la zona intermedia y los otros 10 están en la parte de abajo. Y cualquiera de esos equipos en un despiste se mete en descenso. Y meterse en descenso a falta de 10 jornadas, ahí sí que empiezan los nervios, ¿no? Porque al final, pues eso, los jugadores pues ven que puede peligrar su futuro, ¿no? Y cada uno empieza a hacer la guerra por su cuenta. Entonces, me parece que sin ser fácil, el partido más fácil sea el de la Cultural, pero hay que pasar por estos 2 partidos, ¿no? De la Real Sociedad B y luego pues el partido del Molinón. La última vez que el Castellón jugó 2 partidos seguidos fuera de casa, si no me equivoco, fue coincidiendo con la llegada de Pablo Hernández, ¿no?, que ganó los 2 partidos, además, frente a la Cultural leonesa
y frente al Leganés, ¿no? Una muestra de solvencia además muy grande porque el Castellón los 5 primeros partidos no había conseguido ninguna victoria, a ver si se repite la historia, ¿no? Y se consigue, pero evidentemente va a tener que trabajar muchísimo y va a tener que mostrar recursos, ¿no? Como lo viene haciendo últimamente en los partidos que ha venido ganando el Castellón, que los ha ganado de muchas formas diferentes. A veces ha ganado gracias al balón parado, otras veces gracias a tiros desde fuera del área, otra vez gracias a una asistencia de su portero. En fin, encontrar esa gama de recursos, ¿no? que hace que el equipo pueda estar arriba, ¿no? Sí, tú lo has dicho, Mit. Lo bueno de este Castellón es que tiene plan A, plan B, plan C, y eso es muy bueno. De hecho, el otro día contra Racing es verdad que no nos salieron las cosas, pero se vio que había planes. Luego que salieran o no más adecuados, pero había alternativas y eso está muy bien. Porque si te ciñes a un plan, o tus jugadores son muy buenos o no sacan los resultados. Y a mí lo que en parte me preocupa no es el factor, yo tengo que decir porque si no exploto, no es el factor Castellón, es el factor árbitro. Ahora mismo estaba leyendo que el árbitro que nos toca contra la Real es el mismo que nos pitó el día de Albacete. Lo habéis dicho ya, ¿no? Pasó con Albacete. Pues yo espero que no nos quiten. Porque creo que el Castellón hace bien, creo yo, en no pronunciarse, porque si lanzas un comunicado contra los árbitros es como lanzar piedras en tu propio tejado. Esto va así. Pero yo creo que ya estará bien de que respeten al Castellón. Que sí, que entiendo que en los últimos 20 años hemos estado la mitad en tercera división o fútbol no profesional. Ok. Pero el Castellón es una entidad centenaria y se merece un respeto. Yo espero que la Federación Española, en este caso el Comité de Árbitros, no nos lo hagan volver a pasar porque entiendo que la gente se enfade porque es fútbol, el fútbol es pasión, pero no nos tienen que tomar el pelo. Al hilo de eso, ¿qué os han parecido las decisiones de los comités últimamente? Porque se desestimaron las alegaciones del Castellón en las 2 últimas ocasiones en que alegó el club con los sancionados. Lo de Pablo Hernández, ya lo hemos comentado un poquito, bueno, el tema de las desconsideraciones en la versión árbitro sobre qué es una desconsideración, pero bueno, el tema, por ejemplo, de Jeremy Melot y sobre todo de Lucas Alcázar, porque esa 5ª tarjeta amarilla de Lucas Alcázar, para mí, esa era una situación que el club no alegó y yo creo que tenía que haber alegado en esa tarjeta amarilla porque realmente no fue ni falta, me parece a mí, a ver, esa acción. Pues da para el libro lo que acabas de preguntar. Sí, pero a mí la jugada de Mellot me pilla justo en la vertical de donde yo estoy. Y yo cuando vi la jugada le dije a mi hijo que se sienta a mi lado, roja. O sea, roja. Puede estar en el límite. Podemos pensar que sí, que estaba un poco en la banda. O sea, era el último jugador. Mellot cae en la trampa porque le deja girarse y en el momento que le deja girarse, pues el otro le tenía cogido y le tira al suelo. O sea, yo creo que esa jugada no era recurrible. Pero bueno, cuando te saca el comité técnico arbitral diciéndote que está bien pitada, ya sabes que aunque recurras, no va a tener ningún resultado. Nos ha costado un partido, bueno, pues hay que aprender. Y yo quiero discrepar un poquito con Alejandro, o sea, no... Mejor, si no sería muy aburrido. No creo que haya una persecución contra el Castellón. No, yo tampoco. O sea, yo sinceramente lo que pienso es que el nivel arbitral es bajo. Sí. Es bajo. Y entonces, nos toque uno o nos toque otro, le toca a un equipo o le toca a otro equipo, siempre hay decisiones y este año se ven muchas. O sea, yo creo que los 2 últimos años se han multiplicado el número de decisiones incorrectas que además las ves repetidas y dices, pero ¿cómo ha podido pitar esto? O sea, y luego ya que hemos llegado al nivel de la microtécnica en las decisiones del VAR, de si lo hago a cámara súper lenta, si lo hago no sé qué, si lo hago, te lo enseño, es fuera de juego por un centímetro, porque que es algo que no se puede, que el factor de error que tienen esas medidas, tendrías que decir que esto no es así. Y entre eso y que luego no hay una compensación
ni entre los árbitros ni entre los asistentes, porque en este partido, yo no sé si os disteis cuenta, el asistente de una banda y el asistente de otra banda tenían un criterio distinto a la hora de levantar la bandera en el fuera de juego. O sea, que el uno la levantaba siempre y el otro esperaba que terminara la jugada. Yo no me fijé, pero es un buen detalle el que dices. Y yo entiendo que al final arbitrar es muy difícil. Los criterios, hacer uno u otro es complicado, pero a mí lo que creo que no hacen bien, o no se ve que hacen bien, es el cambio de criterio constante dentro de un mismo partido. Y, por ejemplo, el día del Racing, a mí es lo que me fastidió. La expulsión, es que yo, esto de la zona doxo que dicen ahora, tal, viendo el mapita, decían que a lo mejor no era roja, bueno, en fin. Como son muchos tecnicismos, yo no voy a reclamar una roja porque tampoco tengo la base suficiente para decir si eso no es roja. El jugador se iba directo a portería, claro, y no tenía ningún jugador del la X distancia no es suficiente para tal. Bueno, no lo sé. Ok, roja, recurrieron, no fue posible, pasamos página y ya está. Lo de Lucas, sí que le toca, pero Mantilla se toca la cabeza y en la RP se ve que le toca la cadera. Entonces dices, no me cuadra. Pero bueno, es una amarilla que tampoco se podía recurrir porque es que al final estaríamos recurriendo todo y no acabaríamos. A mí lo que me parece una vergüenza, y suscribo lo que dijo Pablo Hernández, es las palabras que dijo. Es una vergüenza que le hayan expulsado por decir eso. Dos partidos, además. Y que además Pablo ha dicho en la rueda de prensa que no dijo exactamente eso. Es decir, que el árbitro escribió una cosa distinta a la que dijo realmente, que no dijo exactamente esas palabras, ¿no? Su palabra contra la suya en ese aspecto y al final pues es como el profesor, ¿no? El profesor dice que este niño se ha portado mal, aunque sea mentira, pues el profesor tiene razón. Y lo del criterio arbitral estoy de acuerdo, no hay ninguna persecución en el Castellón. Pero es verdad que deja mucho que desear. Pero tenemos que saber cómo jugar, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo jugar. El árbitro puso un listón los primeros 20 minutos. Luego lo cambió. En que no había faltas. Y el Castellón, o los jugadores del Castellón, insistían en tratar de forzar la falta. Si no te la van a pitar, pues, oye, hay que tener un poco de visión en el sentido de que si no te la pitan, no te tires. Estoy de acuerdo, José Antonio, pero es que luego cambió el criterio. Sí, eso no tiene sentido. O sea, entonces, el cambiar el criterio y en la segunda parte todo era falta. Ya, sí. Y las paradas de... Pero, por ejemplo, a Suleimán, la entrada, ¿por qué no va a revisarla? Yo lo vi de lleno desde tribuna alta, se veía cómo le pegaba la plancha y se escuchó, y no exagero. Dije, bueno, irá a verlo al VAR, entiendo que no lo haya expulsado. Ni va al VAR a verlo. Sigamos jugando hasta que sangre por la nariz, no sé. Sí, pero ese no es un fallo del árbitro. No, es del VAR. Del VAR, sí, ahí es del VAR. Pero por eso digo que tampoco entiendo los criterios que usan, ya no el arbitraje. Que pitar ahí abajo a 100.000 pulsaciones es muy difícil pitar. Pero que está en el VAR, que está sentadito, creo que está más relajado y tiene la mente más, voy a decir, fría para ver qué es y qué no es. Pero bueno, únicamente quería apuntillar eso porque... Llevamos unas semanas que parece que si no ganamos hay que culpar al árbitro y es mentira. El otro día, por ejemplo, contra Las Palmas, a mí el árbitro me gustó. Es cierto que la expulsión de Sienra, bueno, ya era casi el último minuto y tal y me da igual, pero a mí el arbitraje de Las Palmas me gustó e íbamos a perder. Y no pasa nada por decirlo. No es ninguna excusa porque que perdamos por el árbitro, no. Cuando se pita bien se dice y cuando no. Y ya está. Y yo creo que hay que ser maduro y también decirlo cuando corresponde. A mí hay un par de cosas de los arbitrajes que no me gustan. Entiendo que es muy difícil arbitrar y que no tienen club de fans los árbitros y hay que simpatizar un poco con eso. Pero hay un par de cosas que no me gustan de los árbitros, no de todos, porque no todos son así. La chulería, esa prepotencia con la que algunos árbitros actúan hacia los jugadores, que de alguna forma se podría entender medianamente porque a veces los jugadores también se lo ponen difícil a los árbitros y lo poco criterio que hay en la aplicación de algunas sanciones, ¿no? De algunas faltas o de algunos penaltis, que no exista una uniformidad de criterios. Y eso es lo que hace sospechar a la gente muchas veces, ¿no? De que el árbitro va por mi equipo, ¿no? Que no hay un criterio, porque en una acción, por ejemplo, el día del Albacete, que no se piten esas dos acciones en la misma jugada, hubo 2 penaltis a favor del Castellón que no pitó el árbitro y que hubo un criterio que empleó el árbitro
para justificar la no señalización de ese penalti y que ese criterio no se mantenga y que en otros partidos no veamos ese mismo criterio, es lo que hace sospechar a la gente. Y claro, la gente lógicamente es muy pasional también y tira por su equipo, pero bueno, que es comprensible también que viendo esa falta de criterio, pues la gente dude, ¿no? Yo creo que, y en eso sí que, no, por contra, fue inteligencia de los jugadores del Castellón. A lo mejor se desquiciaron, pero ninguno no salió ninguna tarjeta por una protesta ostensiva de ningún jugador del Castellón que podía haber pasado. O sea, ahí, por lo menos, en esa parte, yo creo que todos han aprendido la lección. Aquí las reglas del juego no las ponemos nosotros, las pone la Liga de Fútbol Profesional y luego las pone la Federación con las normas de juego y los árbitros que te pone. Entonces, hay que saber que esa es la base y hay que ser inteligentes y bueno, pues oye, si en un momento vienen mal dadas porque tenemos un arbitraje en contra en las decisiones, bueno, pues oye, hay que saber que luego puedes tener un arbitraje a favor. Sí. Y yo solo quería apuntillar, Pablo es muy tranquilo como entrenador. Entonces, sorprende que lo expulsen. O, por ejemplo, Jere, allá donde lo vemos, es un jugador muy guerrero. Contra los árbitros, siempre que le han preguntado, él nunca ha querido hablar de los árbitros. Me parece genial. Pero el otro día contra Racing, cuando pita al final el árbitro, Jerez se va corriendo a por el árbitro. Bueno, tuvo que ir a Mira a cogerle. Entonces, ¿cómo debería estar Jerez? O mejor dicho, ¿qué debería estar pensando Jerez para ir a decirle al árbitro? Somos pasionales, los jugadores más todavía, y lo comprendo. Ayudemos entre todos a que este deporte, no digo que sea justo, porque si fuera justo las matemáticas... Si fuera justo siempre ganaría la Liga el que tiene más presupuesto. Claro. ¿No? Como el Castellón no lo tiene, pues confiemos que podamos quedar primeros o segundos. Yo me conformo con la segunda posición también. Por cierto, hablando de presupuestos y ya prácticamente para acabar, se han dado a conocer los límites de salario de los equipos de segunda división y el Castellón tiene el 7º, ha subido 2 posiciones respecto a la actualización de septiembre. ¿Qué os parece? Porque tiene más mérito todavía ver al Castellón ahí arriba sin estar cerca del límite salarial que marcan equipos como el Racing de Santander o el Deportivo de La Coruña o el Leganés, que es el que va primero en esa lista y que está luchando por la permanencia. A mí me parece que tiene mucho mérito y habla muy bien de el estatus económico, financiero, llamarlo como queráis, que está teniendo el club estos últimos años con la llegada de Bob. En plan, ya en segunda división, que sabéis que no podéis gastaros dinero ya por el fair play, pues en teoría tienes que hacer encaje de bolillos y me parece, pues, como cuando jugabas al FIFA de pequeño y tienes que gastarte lo justo, pues aquí igual me parece que habla muy bien de la salud económica del club. Sí, si fuera luego y quedara eso reflejado y los equipos que lo incumplen tuvieran la sanción que les corresponde, porque cuando uno mira el presupuesto que tiene el Almería y luego el límite salarial... Sí, verdad que no cuadra. No acabo de entenderlo. No cuadra. Cuando uno ve que al final el límite salarial del Granada es el más bajo de toda la Liga Hypermotion, que creo que eran 4,39 millones, sí. Y la plantilla que tiene el Granada, con la bajada de potencial, pero la plantilla que tiene el Granada, pues dices, pues no, esto no cuadra. Esto los números cuadra. A veces no se corresponden, ¿no? con la realidad, pero bueno, sí que es verdad que en el Castellón sí que cuadran esos números y bueno, con una plantilla hecha con jugadores de un perfil a priori perfil bajo. Y con una gestión, una gestión para tener esos jugadores sabiendo que tienes ese presupuesto. Echar barato, vender caro. La única manera de crecer. Y está funcionando. El modelo Bulgaris, que yo tenía muchísimas dudas cuando llegó Bulgaris, lo reconozco, no me duele en prendas en reconocer que tenía mis dudas, no dije que iba a salir mal, pero
que bueno, han pasado por aquí muchos presidentes prometiendo muchas cosas y luego hemos visto cómo han acabado y bueno, no te fías al principio y bueno, hay que reconocer que está saliendo bien, ese modelo está funcionando. No sé si acabará cumpliendo ese objetivo de subir en 5 o 6 años a Primera División, pero de momento va bien encaminado. Mira, el ejemplo al final de equipo que también tiene tiene ese crecimiento sostenible y que ha llegado a jugar Champions y, bueno, o sea, ahora no está en el mejor momento, pero es la Real Sociedad B. La Real Sociedad. O sea, un equipo que además es capaz de nutrirse de su cantera, que su cantera es capaz de nutrirse de jugadores de su entorno, porque la gran mayoría de los jugadores de la Real Sociedad B son jugadores vascos o del entorno cercano. Dani Díaz, por ejemplo, es de Santander. Tienen 2, 3, 4 extranjeros que los fichan. Nosotros aquí tenemos un modelo al otro lado del Mijares, pues que es un modelo más basado también, siendo un modelo sostenible, pero más basado en buscar jugadores por todos los lados. Yo creo que eso y luego el saber qué presupuesto tienes y cómo debes crecer y dónde debes invertir va a ser la clave del éxito si al final nosotros queremos llegar a esa ilusión que es la Primera División, pero además no llegar y volver a bajar, sino tener continuidad, ¿no? Que sea algo sostenible. Que creo que es la idea. Totalmente. La clave de crecimiento es lo que ha dicho José Antonio. Proponer un DB y creo que no hemos hecho mención, es el Castellón B. Sí que es verdad que he hecho de menos un poquito más de protagonismo. No voy a decir que tengan que jugar 5 el Castellón B en segunda, porque sería un poco hipócrita. Pero sí que es verdad que hasta ahora el único que ha tenido oportunidad ha sido Fadel. Fue porque Mello tuvo que cumplir sanción en Valladolid y ya está. Entonces ahí sí que es verdad que además en segunda ref. Sí que han entrado algunos jugadores en convocatoria, pero sin tener la posibilidad de jugar. Tenemos a uno de los máximos goleadores de Segunda Federación, como es Carlos Segura, que se está hinchando a marcar goles. Que no ha renovado tampoco, ¿no? No, creo que no. Veremos a ver, pero es un gran jugador. Además una gran persona, que lo conozco y desde que llegó, pues está ahí, vamos, ha caído de pie. Sí, y de momento muy bien, ¿eh? El Castellón B, que consiguió el otro día una victoria ante el Poblense que le permite abrir brecha sobre el play-out, 5 puntos, y sobre el descenso directo, 10 puntos, que ya son palabras mayores, todavía queda competición, pero tiene bien encaminada la meta de la permanencia y esperemos que la concrete muy pronto. Y además, o sea, en la apuesta esa de, a lo mejor no son jugadores de Castellón, porque Castellón tampoco... en su conjunto como provincia ha sido una cantera creadora de jugadores de élite, pero sí que hay muchos jugadores que son, pues a lo mejor de Valencia. Oye, si ahí es donde están los jugadores y Valencia está el límite de Valencia está a 35 kilómetros, ahí en Almenara, ¿no? Pues hay que buscarlos ahí. Y eso también será clave. O sea, si al final tú eres capaz de atraer talento a tu filial, ese talento lo vas a poder multiplicar en otro modelo en el cual también esos jugadores creen valor para el equipo. Y eso, al final, sabemos que también es mucho el modelo de los grandes clubs, ¿no? Totalmente. Pues nada, esperemos que consiga otra victoria, ¿no? Este fin de semana en el partido que tienen los de Óscar López a domicilio. Señores, se nos ha pasado el tiempo volando porque ha sido una tertulia muy amena y yo, por mi parte, he disfrutado muchísimo. Esperemos que disfrutemos de una victoria también mañana, ¿no? Del Castellón, el primer día de la Magdalena, que empiece la Magdalena con buen pie el equipo y que nos dé una alegría, ¿no? Sí, yo haría una llamada a toda la gente del Castellón y de la ciudad, de la provincia, que disfrutemos de las fiestas con el simen que se dice y sobre todo también que cuando juegue el Castellón, pues una pequeña parada, en las collas, en casas, en los bares. Animar a nuestro equipo, aunque sea desde la distancia. Quien vaya a Anoeta, pues alguno conozco ya que ya está yendo para allí, que animen por nosotros y la gente de Castellón, que nos quedemos aquí pues a disfrutar de nuestro equipo, que
se lo han ganado. Sí, porque la fiebre albinegra desde luego no ha cesado y de forma además muy justificada con estos últimos partidos y con este nivel que está mostrando el equipo y esta ilusión que está generando, y a ver si se refuerza, ¿no, José Antonio, mañana? Sí, que no pare. Y bueno, sabemos que en esta época del año pues también hay exacerbación, ¿no?, del espíritu albinegro, y bueno, la gente en las collas suele cantar el himno. Bueno, pues que no solamente se quede ahí en las collas y que también ese ánimo llegue en los siguientes partidos, en las buenas y sobre todo en las malas, ¿no? O sea, que cuando hay que animar es en las malas. Mantener la unidad, ¿no? Sobre todo cuando lleguen esas rachas negativas, que podría llegar alguna de aquí a final de temporada, y que el equipo esté muy unido y la afición también. Y un apunte muy rápido. Quería dar la enhorabuena al club y al grupo de Dolçainas porque el día de Santander, muy bonito. La verdad que fue increíble. Me puso la piel de gallina. Llegué de viaje y no me quise perder ese partido, y aunque perdimos, la verdad que el ambiente que hubo fue increíble. Fue un momento muy bonito, muy la previa del partido, y el espectáculo que protagonizó también la gente en la grada antes, durante y después del partido. Espectacular, 14.200 aficionados. Esperemos que se llene. No va a ser fácil ante la Cultural Leonesa un lunes, pero esperemos que también vivamos un ambiente espectacular ese día. Pues desearle a todos los castellonenses que disfruten de estos días, los que tengan vacaciones o festivos, pues que lo disfruten más. Y nada, a ti también, ¿no, Omid? Igualmente a todos ustedes. Alejandro, muchísimas gracias. A ti, Felices Omid. fiestas, a Igualmente. disfrutarlas plenamente. Sí, y seguro José que sí. Antonio también lo mismo, con trabajo, pero también con tiempo para disfrutar de las fiestas. Gracias a los dos, y gracias también a todos ustedes. Mañana el match del Castellón Plaza con ese Real Sociedad B, Club Deportivo Castellón, y esperemos que con los 3 puntos en el bolsillo de vuelta a la capital de La Plana. Felices fiestas, gracias, saludos.